Los invito, por favor, a que abran su Biblia en el capítulo 3, versículo 17 del libro de Hechos. Y el pasaje en el que vamos a predicar esta mañana es muy breve. Simplemente dice así, que arrepentíos y convertíos. Yo estoy seguro de que tal vez para nosotros, como siervos del Señor, como creyentes, es el más importante que encontramos nosotros en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos lleva a algo que el Señor nos ha pedido desde el principio de los tiempos, que es precisamente el de arrepentirse a Él y convertirse al Señor. Hay una cosa que es importante y podríamos nosotros preguntarnos, ¿de quién salieron estas palabras? La Escritura nos muestra que salieron de la boca de aquel que nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, el Hijo de Dios, fueron dichas por aquel que nos amó en gran manera, que dejó el cielo por nosotros, que vino al mundo por nosotros, que fue a la cruz por nosotros y finalmente por algo muy importante, murió por nuestros pecados. Son las palabras de amor que pueden ser la única manera de librar, fíjense bien, del infierno a las almas preciosas. Pero ahora quisiera pasar a considerar algo que es muy importante para nosotros. ¿Por qué debemos de considerar la necesidad de nuestro arrepentimiento? ¿Por qué es necesario? Primeramente, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y segundo, nadie ha llegado al cielo sin el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo que de esta manera podemos ver la importancia que tiene el hecho que nosotros sigamos con cuidado lo que aquí precisamente nos dice la Escritura. El arrepentimiento, a ver, quién sabe qué. Bueno. No, pero creo que no está pasando el sonido. Bueno. No escuchan, ¿verdad? ¿Ya? Bueno. El arrepentimiento pertenece a la religión de los pecadores. La maldad del corazón humano lo hace necesario. Desde el momento en que nuestros primeros padres fueron despedidos del jardín del Edén, Dios ha insistido en el arrepentimiento. Así vemos más adelante, tal vez en el libro más antiguo de la Escritura, el libro de Job, cuando el capítulo 42, versículo 6 nos dice, por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si vamos más adelante en el tiempo, vemos a Juan el Bautista que clamó, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La descripción que Cristo hizo de sí mismo fue que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, como lo vemos nosotros en el Evangelio en
Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Justo antes de la ascensión, Cristo mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles también enseñaron la misma doctrina, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un requisito necesario si el pecador deja y quiere tener paz con Dios, como lo dice Isaías 25:7. Y aunque el arrepentimiento es un acto obvio y, como hemos visto, totalmente dictaminado por Dios, no puede realizarse verdaderamente y aceptablemente sino por la gracia de Dios. Es un don del cielo. Cristo es exaltado como príncipe y salvador para dar arrepentimiento. Vemos que en la Biblia se repite constantemente el hecho de arrepentirse, como lo dice Hechos 5:31. Cuando los paganos se incorporaron a la iglesia, esta glorificaba a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, dice este pasaje de Hechos 11:18. Todo esto coincide con el tenor de las promesas del Antiguo Testamento, en que Dios nos dice que realizará esta obra por nosotros y en nosotros. Y escuche las palabras de gracia del Señor para nosotros. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27. El arrepentimiento es una misericordia especial de Dios. Él la da. No procede de ningún otro. Es imposible, hermanos, que la pobre naturaleza que ha caído tan bajo se recupere por sus propias fuerzas, como para que realmente se arrepienta. El corazón está aferrado a su manera de ser y justifica sus propios caminos pecaminosos con una tenacidad incurable hasta que la gracia divina ejecuta ese cambio que Dios nos da, como lo acabamos de ver en la última lectura. Ninguna motivación hacia el bien es lo suficientemente poderosa para vencer esa depravación del corazón natural del hombre. Si hemos de obtener su gracia, tiene que ser por medio del gran amor de Dios hacia los hombres que perecen. Es realmente benevolente que Dios nos hable con tanta autoridad sobre este asunto. En Hechos 17, versículo 30, fíjense lo que dice el Señor. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La base del arrepentimiento radica en que todos los hombres en todas partes son pecadores. Desde la caída no ha habido ni una sola persona justa que no necesitara el arrepentimiento. Hermanos, si no hay nadie más digno de lástima que aquel iluso que no ve nada en su corazón y su vida por la cual deba arrepentirse. La misma palabra es muy terminante en este sentido. Lucas en el capítulo 13, versículo 3 nos dice, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Por qué esa insistencia del Señor que vemos a través de toda la Escritura? Porque somos pecadores y tenemos
una deuda con nuestro Dios. Le hemos ofendido. No hay nadie que no le haya ofendido, ni uno siquiera. La misma palabra nos dice que no hay justo ni aún uno. Y esto quiere decir que aún Moisés tuvo que arrepentirse, o que Abraham, hombres tan notables en la Escritura, puedo decirles que sí se arrepintieron, porque eran pecadores como nosotros. Pero ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Esto es algo importante que lo podamos entender. Esta es una pregunta de primordial importancia y daremos una definición que nos va a dar una idea muy clara de lo que significa. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Y al percibir la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que se han arrepentido, se aflige por sus pecados, los odia y se aparta de todos ellos, proponiéndose y esforzándose constantemente en un andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. El arrepentimiento es un dolor por el pecado que evidentemente termina en una reforma. Pero es importante también darnos cuenta, a veces creemos que nos hemos arrepentido correctamente. Les voy a mostrar algunos ejemplos, porque es muy posible que hayamos vivido ese arrepentimiento de esa manera. Y evidentemente no es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Fíjense bien, aquel que se arrepiente está realmente afligido por sus pecados. Aquel cuyo arrepentimiento es falso está preocupado por sus consecuencias. El primero se arrepiente de que ha hecho una maldad. El segundo, que ha traído sobre sí una maldad. Vean la diferencia. El uno lamenta profundamente que merece castigo. El otro que tiene que sufrir el castigo, que es diferente. El uno prueba que la ley lo condena y el otro cree que es tratado con dureza y que la ley es rigurosa. El arrepentido sincero de pecado le parece el pecado le parece muy pecaminoso. El que se arrepiente según el mundo, el pecado de alguna manera le parece agradable. Se lamenta de que sea prohibido. El uno que es cosa mala y amarga pecar contra Dios, aunque no recibe castigo. El otro ve poca maldad en su transgresión, si no es seguida por dolorosas consecuencias. Aunque no hubiera infierno, el primero desearía ser librado del pecado si no hubiera retribución. El otro pecaría cada vez más. El arrepentido auténtico detesta el pecado como una ofensa contra Dios, pero el arrepentimiento falso, la mente parece centrarse en los pecados que son cometidos a la vista de otros y en pecados de comisión. El arrepentido auténtico conoce la plaga de un corazón malo y una vida estéril. El arrepentido falso no se preocupa mucho por el verdadero estado del corazón, sino que lamenta que las apariencias estén tanto en su contra. ¿En dónde estamos, queridos hermanos? ¿Realmente tenemos un arrepentimiento de acuerdo a lo que Dios espera? ¿O buscamos
un arrepentimiento que no nos haga sentirnos tan culpables. Y nos manejamos así. Y queridos hermanos, sin un arrepentimiento, fíjense bien, sincero, correcto, de acuerdo a lo que Dios nos pide, es difícil que podamos decir que somos verdaderos creyentes. Porque, como podrán ver en el título de este mensaje, el arrepentimiento y la fe en Dios están unidos. Ninguna de estas dos cosas puede manejarse en forma independiente. Si no te arrepientes adecuadamente, tampoco vas a creer. Y si supuestamente crees y no te has arrepentido, tu fe no vale absolutamente nada. Cuán bendito es saber dónde se juntan estas dos líneas. Quitarse la ropa en el arrepentimiento y vestirse en la fe. El arrepentimiento que expulsa el pecado como un inquilino maligno y la fe que admite que Cristo es el único Señor de su corazón. El arrepentimiento que limpia el alma de obras muertas y la fe que llena de obras vivas. El arrepentimiento que ordena un tiempo para llorar y la fe que da un tiempo para danzar. Estas dos cosas juntas constituyen la gracia del Señor en el interior por el cual las almas de los hombres son salvadas. Este es el arrepentimiento que debemos predicar nosotros, los pastores. Un arrepentimiento conectado con la fe, para que no pueda haber ningún problema de entendimiento. El arrepentimiento que es ordenado es el resultado de la fe. Nace al mismo tiempo. Fíjense bien en esto, que la fe, y decir cuál nace primero, sobrepasa mi conocimiento, es un gran misterio. Hay quien pueden decir en un momento determinado, yo experimenté la fe antes de arrepentirme. Puede ser, ¿por qué no? Pero también otros pueden decir, yo me arrepentí antes de tener fe. La verdad, estamos conscientes que pueden suceder estas dos cosas a la vez, pero estas dos condiciones vienen juntas. No pueden ser separadas. Un arrepentimiento que nos hace, vayamos a una forma práctica, llorar, aborrecer nuestra vida pasada por causa del amor de Cristo que nos ha perdonado, es un arrepentimiento legítimo. Cuando puedo decir que mi pecado es lavado por la sangre de Jesús y luego me arrepiento porque pequé de tal modo como para hacer necesario que Jesús muriera, ese corazón quebrantado, porque Cristo fue clavado en la cruz, por él, ese es el arrepentimiento que nos trae salvación. El arrepentimiento que nos hace evitar el pecado presente debido al amor de Dios que murió por nosotros, ese es un arrepentimiento salvador. Si yo evito pecar porque tenga temor de estar nuevamente perdido, pero si peco nuevamente, no tengo el arrepentimiento de un hijo de Dios, pero cuando lo evito y busco llevar una vida santa, porque Cristo me amó y se entregó por mí, porque yo no me pertenezco, sino que he sido comprado por un precio. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Ese nuevo cambio de mente que me conduce a resolver que en el futuro voy a vivir como Jesús y no voy a vivir en la concupiscencia de la carne, porque Él me ha redimido por su propia sangre preciosa. Ese es el arrepentimiento que me salvará y el arrepentimiento que Dios me pide. Él pide que llores y te lamentes por causa de Él. Dice, que mires a aquel que ha sido crucificado y lamentarte en tu pecado como un hombre que lamenta por su Hijo único.
Él te pide que recuerdes tus actos de pecado que lo clavaron a esa cruz de nuestro Salvador. Él te pide que este argumento te pueda hacer odiar los pecados que clavaron al Salvador ahí y dieron al Señor de gloria una muerte de ignominia. Este es el único arrepentimiento que nosotros, los pastores, podemos predicar, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto varios ejemplos, pero ustedes me preguntarían, bueno, ¿cómo sé realmente que soy un arrepentido como Dios espera de mí? Principalmente para estar en paz con Dios. Vayamos a ciertas características que son los frutos del arrepentimiento que demuestran el verdadero arrepentimiento según Dios. Analicémonos con cuidado, veámoslos y apliquémoslos a nuestra vida y contestémoslos a nosotros si realmente nos hemos arrepentido así. Miren, primero, un aborrecimiento auténtico por el pecado, no meramente por sus consecuencias. No solo por este o aquel pecado, sino por todo el pecado, por la raíz misma del pecado, la contumacia. El que no aborrece su pecado, lo ama. La demanda de Dios, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis, como lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 20, versículo 43. El que realmente se ha arrepentido puede decir honestamente, he aborrecido todo camino de mentira, como nos lo expresa el Salmo 119, versículo 104. El que anteriormente consideraba una vida de autocomplacencia como atractiva, ahora la detesta y se ha propuesto dejar todo pecado para siempre. Este es el cambio de manera de pensar que Dios requiere. Segundo, siente un dolor profundo por haber pecado. El arrepentimiento que no salva es una angustia ocasionada por la preocupación de la ira divina. En cambio, el verdadero arrepentimiento produce en nosotros un dolor profundo que nace del sentido de haber ofendido a un ser tan infinitamente glorioso como lo que es Dios. El uno dura tan solo un poco de tiempo, el otro es una práctica habitual de toda la vida. Muchos están llenos de pesar y remordimiento por una vida desaprovechada, pero aún así no tienen un dolor agudo en su corazón por la ingratitud y rebelión contra Dios. En cambio, el alma regenerada se duele por haber hecho caso omiso y haberse opuesto a su gran benefactor y legítimo soberano. Este es el cambio de corazón que Dios requiere. Expresado en otras palabras, dice 2 Corintios 7, versículo 9 al 10, fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tal contrición es producida en el corazón por el Espíritu Santo y tiene a Dios como su objeto. Es dolor por haber despreciado a Dios, por haberse rebelado contra su autoridad y haber sido indiferente hacia su gloria. Esto es lo que causa que lloremos amargamente. El apóstol Pedro lo experimentó al negar al Señor. Recuerden el pasaje.
que vemos en Mateo 26, versículo 75. El que no se ha entristecido por el pecado, siente placer por él. Requiere que aflijamos nuestra alma. El llamado es: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordio es y clemente. Solo esta aflicción por el pecado es auténtica, causando que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos, como nos lo dice Gálatas 5:24. Tercera condición: debemos confesar nuestro pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Pasaje que vemos en Proverbios 28, versículo 13. Miren, el pecador tiende a negar sus pecados y restarles importancia o excusarlos. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el alma, sus pecados son expuestos a la luz y a su vez los reconoce ante Dios. No hay alivio para el corazón quebrantado hasta que lo hace. El Salmo 32, 3 y 4 lo expresa de esta manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano. Se volvió el verdor en sequedades de verano. Reconocer con corazón contrito nuestros pecados es imperativo si hemos de mantener en paz nuestra conciencia. Este es el cambio de actitud que Dios requiere. Vayamos a otra condición que Dios nos va a pedir. Hay que dejar definitivamente el pecado. Seguramente no habrá nadie aquí que sea capaz de imaginar que puede deleitarse en sus pecados y luego usar las vestiduras blancas de los redimidos en el paraíso. Si se imagina algunos de ustedes que pueden ser partícipes de la sangre de Cristo y a la vez beber la copa de Belial, si se imagina que puede ser miembro de Satanás en vez y a la vez miembro de Cristo, tiene menos inteligencia de la que parece tener. No saben que la mano derecha, nos dice la Escritura en Mateo, tiene que ser amputada y el ojo arrancado, que tienen que renunciar a los pecados más queridos si van a entrar en el reino de Dios. El Nuevo Testamento usa tres palabras importantes, tres palabras griegas para presentar las fases del arrepentimiento. La primera, metanoeo, que significa un cambio en la manera de pensar. Metalomai, que significa un cambio en la manera de sentir, que vemos en el libro de Hebreos 7:21. Y finalmente, metanoia, que significa un cambio en la manera de vivir, que lo vemos en Hechos 20, versículo 21. Tienen estas tres condiciones para que haya un arrepentimiento auténtico. El que no anhela de todo corazón y deja cada vez más sus malos caminos en su diario vivir, no se ha arrepentido. Si yo realmente aborrezco el pecado y me duelo por él, ¿acaso no lo abandonaré? Fíjese cuidadosamente en las frases de en otro tiempo, de Efesios 2:2, o en Éramos, de Tito 3:3. Vemos cómo ahí eso es lo que éramos, pero dejamos de ser cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este es el cambio de manera de vivir que Dios requiere. Quinto, es necesario restituir, de ser posible.
Miren, ningún arrepentimiento no puede ser auténtico si no va acompañado por una total transformación de la vida. La oración del alma arrepentida es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva el espíritu recto dentro de mí, como dice el Salmo 51:10. Y cuando uno anhela estar bien con Dios, también anhela estar bien con sus prójimos. Aquel que en su vida pasada ha agraviado a alguien y no hace todo lo que esté dentro de su alcance para reparar el mal que hizo, no se ha arrepentido correctamente. Sexto, los frutos de arrepentimiento son permanentes. Por lo extremadamente grave del pecado, de haber tratado con desprecio a Dios, un ser tan infinitamente glorioso, la contrición y el aborrecimiento a toda impiedad permanecen. Allí creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor y de nuestra deuda y responsabilidades para con Él, nuestro arrepentimiento se profundiza. Nos juzgamos a nosotros mismos más a fondo y asumimos un lugar cada vez más bajo delante de Él. Cuánta sed tiene el corazón con un andar más íntimo con Dios, más descartaremos todo lo que nos lo impide. Finalmente, no obstante, el arrepentimiento nunca es perfecto en esta vida. Nuestra fe nunca es tan completa como para llegar al punto de que el corazón no sea acosado por las dudas. Y nuestro arrepentimiento nunca es tan puro como para estar libre de la dureza de corazón. El arrepentimiento es un acto de por vida y tenemos que orar diariamente pidiendo un arrepentimiento más profundo. Los que nunca se han arrepentido, queridos hermanos, siguen estando engañados por el diablo. Eso lo dice 2 de Timoteo 2, versículos 25 y 26. Y están atesorando para sí ira, para el día de la ira, como nos lo dice el epístola a los Romanos 2, versículos 4 y 5. Hagamos, queridos hermanos, una reflexión a lo que ustedes han escuchado. Esto último, los frutos del arrepentimiento, es aquello que les va a probar a ustedes mismos que su arrepentimiento es sincero y es correcto delante de Dios. Pasemos a la segunda parte de nuestra predicación de esta mañana. Como podrán ver, hemos visto la primera parte de este versículo 3, de este pasaje de 3 en el versículo 19, pero la segunda parte es convertíos. Bueno, este era el título que yo le puse a la predicación que vieron en el programa, y yo les podría decir y preguntar con toda la honestidad de su corazón: ¿crees tú que te has convertido? ¿Verdaderamente lo crees? Vayamos, primero veramos qué significa la conversión. Mire, es un acto de volverse del pecado y del yo hacia Dios por medio de Jesucristo. En un momento dado, durante el proceso, Dios, por su gracia, regenera al creyente y le da a esa persona vida eterna. Como lo hemos visto nosotros en Romanos 6:23 o en 2 Corintios 5:17. La regeneración y la conversión incluyen una parte que corresponde a Dios y otra parte corresponde al hombre. Por el lado humano está el arrepentimiento y la fe salvadora, como lo dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Pero el principio del proceso es una respuesta
a la obra de Dios en Jesucristo. Así que por medio de la fe provista por Dios, llega a ser posible recibir nuestro perdón a través del Espíritu como un don y la gracia para vivir una vida nueva. Hermanos, un pecador no puede creer hasta que se arrepienta correctamente. Pero vayamos entonces, ¿qué es lo que nos enseña precisamente este pasaje? Miren, el tema contenido en este versículo, cuando nos recibimos a la conversión, es uno que se aplica a toda la humanidad. No importa su rango, clase, rica, pobre, jóvenes, ancianos, letrados y letrados, nadie, por más sabio que sea, llegará al cielo sin la conversión. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, veremos aquí brevemente 4 puntos esenciales para que entendamos, para que podamos saber por qué el Señor nos pide que nos convirtamos a Él. El primero sería, la conversión es necesaria. La segunda, la conversión es posible. Tercero, la conversión nos da felicidad y finalmente la conversión es evidente. Pero vayamos a la primera. Miren, muchas personas están dispuestas a admitir que la conversión es una verdad bíblica y una realidad. Aceptan, eso sí, que los paganos necesitan la conversión. Admiten también que los ladrones, los caídos y los presos en las cárceles requieran la conversión. Pero hablar de que la conversión es necesaria para la gente que asiste a una iglesia es algo que no comprenden claramente. Alguien piensa que por el simple hecho de venir a la iglesia, participar en el culto, no faltar, motivarnos en las predicaciones, hacer una que otra obra buena, es la conversión que Dios quiere. Esa no es una conversión. En el mejor de los casos, se llegan a pensar que lo que necesitan es una pequeña sacudida a que se les corrija. Quizás no sean todo lo buenas que deben de ser, pero prestan atención a la religión, por lo tal, no tenemos derecho a decirles que necesitan convertirse. Este concepto, tristemente, es común. Es una quimera, es pura invención humana, sin ningún punto de fundamento en la palabra de Dios. La Biblia enseña expresamente que el cambio de corazón, llamado conversión, es absolutamente necesario para todos. ¿Debido a qué? A la corrupción total de la naturaleza humana que todos tenemos. Es necesario por la condición del corazón natural de cada persona. Todas las personas nacidas en el mundo tienen que pasar por este cambio de corazón, como lo vimos al principio, desde el momento en que nacen hasta antes de ir a la tumba, para poder ir al cielo. Todos, sin excepción, necesitan convertirse a Dios. Sin la conversión del corazón, queridos hermanos, no podemos servir a Dios en la tierra. No tenemos ni la fe correcta en Dios ni en su Hijo Jesucristo. No entendemos su palabra ni nos gozamos en la oración y en la comunión con Él. No disfrutamos aún ni de sus ordenanzas. Es posible que practiquemos una supuesta forma de cristianismo y observemos una serie de ceremonias y de funciones religiosas
pero sin la conversión no tenemos más corazón en nuestra religión que una piedra. Yo pregunto, ¿puede un cadáver servir a Dios? Sabemos que no. Pues bien, sin la conversión estamos muertos para Dios. Ese es el estado de aquel que no se convierte a Dios. Mira alrededor en tu congregación, con aquella que nos reunimos aquí en este momento. Nota a veces, porque la conversión tiene que ser visible en cierta manera, a veces el poco interés de algunos, de lo que está sucediendo. Observamos con dolor a veces apatía e indiferencia, aunque estén presentes. Muchos están pensando en su mente, tal vez, en otras cosas y no en lo que significa una comunión con Dios. Su mente está en negocios, ¿por qué no? En dinero, en placeres, en planes mundanos, en entretenimiento. Van a la iglesia, pero su mente está lejos de aquí. Sus cuerpos están presentes, pero sus corazones, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan convertirse a Dios. Sin ella solo asisten a la iglesia con otros fines. Y luego salir de la iglesia y servir al mundo y sus deleites. Pero eso no es todo. Mire bien, hay quien dice, y canta con mucha seguridad, de que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tal vez se lo han enseñado o por haberlo oído en alguna otra, en otra religión, en otras iglesias, que es muy fácil convencer a Dios al final y Él es bueno y nadie se va a salvar, nadie se va a perder. Eso lo piensa mucha gente. Pero quiero decirles, miren, sin la conversión de corazón no podríamos disfrutar del cielo, si acaso ahí llegaríamos. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar donde la santidad reina suprema y donde todo el pecado y el mundo no tienen parte. El compañerismo en el cielo, dice la Escritura, será todo santo. Las actividades serán todas santas. Sería un día del Señor eterno. Por supuesto que si vamos al cielo, tenemos que tener un corazón en armonía con Él y capaz de disfrutarlo. De otra manera, no seríamos felices. Tenemos que tener una naturaleza en armonía con Él, con el elemento al cual vivimos y el lugar donde moramos. ¿Puede un pez ser feliz fuera del agua? Sabemos que no. Pues bien, sin la conversión de corazón, no podríamos ser felices en el cielo, si es que pudiéramos llegar. Pero la Escritura no dice que podemos llegar. Mira, querido hermano, a tu alrededor, en un lugar donde tú vives y a las personas que conoces. Piensa en lo que muchas de ellas harían si se les privara para siempre. Porque esto es lo común en el mundo. Negocios, periódicos, cartas, deportes, carreras, entretenimientos, placeres mundanos. ¿Cómo serían? Piensa cómo se sentirían si en un momento estuvieran en el cielo con Jesús, los santos y los ángeles. ¿Serían felices? ¿Les sería placentera la compañía de Moisés, de David y de Pablo? ¿O aquellos que nunca se toman el trabajo de leer lo que estos hombres escribieron? ¿Serían las alabanzas eternas del cielo al gusto de aquellos que apenas no pueden sacrificar unos minutos para sus devociones privadas, ni aún para la oración? Solo tengo una respuesta. Tenemos que estar convertidos para poder disfrutar el cielo. El cielo no será el cielo para todo hijo de Adán,
sin la conversión. No te engañes, hermano, ni dejes que te engañen con palabras que no son las correctas. Hay dos cosas que son necesarias para la salvación de todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. La obra mediadora de Cristo por nosotros, su expiación, lo que Él tuvo que cumplir por el pecado y su intercesión. Pero la otra, fíjense bien, es la obra de conversión del Espíritu en nosotros. Su gracia inmerecida y santificadora. Tenemos que contar con ambas cosas. Un interés en Cristo y en la conversión es absolutamente necesario. Sin esto nadie puede ser salvo. Todos sin igual, eminentes, humildes, ricos, pobres, gente de la iglesia o disidentes, bautizados o no bautizados, tienen que convertirse o perecer. No hay salvación sin conversión. La conversión es necesaria. Vayamos al segundo punto. La conversión es posible. Miren, muchos se refugian en la idea de que semejante cambio como la conversión es imposible, excepto, dicen, para algunos favorecidos. Está bien, dicen, argumentan que los pastores hablen de conversión, que tal cosa no se puede lograr por encima de esto. ¿Por qué? Y vienen las explicaciones. Tenemos que atender familias, que mantener negocios que cuidar. No puedo darle ese tiempo a la iglesia. No me puedo convertir, tengo cosas más importantes. A veces he querido orar y no puedo. A veces he llegado a la conclusión que mis pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar. Y sobran una infinidad de disculpas. Simplemente no quieren convertirse. Pensamientos como estos son muy comunes. Al diablo, hermanos, les encanta ponerlos delante de nosotros. Y nuestros corazones, a veces perezosos, están más que dispuestos a recibirlos. Pero no pasan el examen. Si la conversión no fuera posible, yo no les diría ni una palabra más. Pero al decir esto tendría temor de equivocarme. De alguna manera no quiero decir que cualquiera se puede convertir a sí mismo. Cambiar su propio corazón, quitarse su propia naturaleza corrupta y darse un espíritu nuevo, no quiero decir nada que se le parezca. Lo único que quiero decir es que no hay nada en la Biblia, nada en Dios, nada en la condición del hombre que justifique que alguien diga, nunca podré convertirme. No tenemos disculpa para ello. No hay ningún hombre y mujer sobre la tierra en la cual se puede decir que su conversión es imposible. Cualquiera, no importa lo pecador o endurecido que sea, Dios no cierra las puertas para que se convierta. ¿Por qué hablo con tanta seguridad? Miren, ¿cómo es que puedo mirar alrededor del mundo y ver la desesperante impiedad que reina en él y aún así no darme por vencido de que cualquier alma viviente a quien se le puede decir, aunque sea más inflexible, caído o malo que sea, que no puede convertirse? Tu caso tiene remedio. Hasta tú, si ese es tu pensamiento, puedes convertirte. Puedo hacerlo por las cosas que contiene el Evangelio. Es la gloria de ese Evangelio bajo el cual nada es imposible. La conversión es posible por la omnipotencia del poder del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él hay vida. En sus manos están las llaves de la muerte y del infierno. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él da vida a quien quiere. Pasaje que podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. A Él es muy fácil crear nuevos corazones de la nada, tal como fue crear el mundo de la nada. Es fácil dar aliento de vida espiritual a un corazón de piedra muerto.
tal como lo fue dar el aliento de vida al polvo del cual fue formado Adán. Y nada de hacer y hacer de él un hombre viviente. No hay nada que no pueda hacer sobre la tierra. El viento, el mar, las enfermedades, la muerte, los demonios, todos eran obedientes a la palabra de Dios. Su mano está tan poderosa como siempre. El Señor Jesucristo vive y por lo tanto la conversión no es imposible. La conversión es posible por la omnipotencia del poder del Espíritu Santo a quien Jesús envía al corazón de todos aquellos que Él desea salvar. El mismo Espíritu Divino que colaboró con el Padre y con el Hijo en la obra de la creación, colabora especialmente en la obra de la conversión. Él es el que transfiere vida proveniente de Cristo, la gran fuente de vida al corazón de los pecadores. El que se desplaza por el alma de los pecadores y les quita la oscuridad natural. Ciertamente grande es el poder invisible del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos asegurar esto? Dice la Escritura que Él puede dar vida espiritualmente al ciego, oídos al espiritualmente sordo, pies al que es espiritualmente cojo, calor al que es espiritualmente frío, conocimiento al que es espiritualmente ignorante y vida al que está espiritualmente muerto. Ha enseñado a miles de pecadores ignorantes, nunca ha fracasado en hacerlos sabios para salvación. El Espíritu Santo vive y por lo tanto la conversión nunca es imposible. Mire a lo alto a Cristo y al Espíritu Santo y aprenda de ellos que nada es imposible. Las almas muertas, hermanos, de nuestra congregación, si es que las hay, aún pueden ser levantadas. Los ojos ciegos aún pueden recobrar la vista. Las lenguas mudas, carentes de oración, pueden todavía ser enseñadas a orar. Cuando Cristo ha dejado el cielo y ha renunciado a su oficio de Salvador por los pecadores, y cuando el Espíritu Santo ha dejado de morar en el corazón de los hombres y ya no es Dios, y entonces, y solo hasta entonces, los hombres podrían decir, no podemos convertirnos. Y eso nunca va a suceder. Si los hombres no se convierten, es porque no vienen a Cristo para tener vida, como nos lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 40. La conversión es posible. Vayamos a nuestro tercer punto. La conversión nos da felicidad. Miren, muchos están dispuestos a admitir ya que la conversión es bíblica, adelante, real, adelante, necesaria y posible. Por supuesto dicen que todo esto es verdad. La gente debiera convertirse, pero la pregunta es, ¿al convertirme aumentaría la felicidad del hombre? ¿El hecho de convertirse le dará más alegrías al hombre y aliviará sus sufrimientos? Aquí está un punto de vista donde muchos se estancan. Tienen un temor latente de que si se convierten, como supuestamente suponen, algunos tendrán problemas y las pruebas y no están dispuestos a pagar el precio. El mundo, dense cuenta cómo nos trata a nosotros, los que somos convertidos. Nos llaman melancólicos, infelices, deprimidos, que tenemos una cara falta de tristeza, un rostro sobrio, un semblante triste. Estas son las cosas que creen en el mundo y creen que esto es parte de la conversión. Con razón las personas que piensan esto rechazan la idea de convertirse a Dios.
el concepto de lo que acabo de escribir es muy común y malicioso. Aseguro sin vacilación que la conversión que la Biblia describe es algo que da felicidad y no algo deprimente. Que si las personas convertidas no tienen felicidad, no es porque Dios no la proporcione, es culpa de ellas. Es claro que la felicidad del verdadero cristiano no es igual a la felicidad del hombre humano, mundano. Es una felicidad tranquila, firme, profunda, sustancial. No es como la felicidad del mundo. Excitación, frivolidad, una alegría ruidosa, con arranques de risa y carcajadas. No esa es la felicidad del creyente. Es un gozo sobrio, silencioso, del que no olvida la muerte, el juicio, la eternidad y un mundo venidero, aún en sus momentos de alegría. Pero de hecho estoy seguro de que el hombre convertido es un hombre feliz. ¿Qué nos dice la Biblia? Podríamos decir en algunos ejemplos. ¿Cómo describe los sentimientos y experiencia de las personas convertidas? Escuchemos lo que sintió Leví cuando había dejado su ocupación para seguir a Cristo. Leemos que hizo un gran banquete en su casa, como corresponde a una ocasión alegre. Lucas 5:29. Escuchemos lo que sintió Zaqueo, el publicano, cuando Jesús le ofreció ir a su casa. Leemos que le recibió con gozo. Lucas 19, versículo 6. Escuchemos lo que sintieron los samaritanos cuando se convirtieron por la predicación de Felipe. Leemos que había un gran gozo en aquella ciudad, como dice Hechos, capítulo 8, versículo 8. Escuchemos lo que sintió finalmente el eunuco etíope el día de su conversión. Leemos que siguió gozoso su camino, como dice Hechos 8:39. Pero, ¿qué nos dicen del carcelero de Filipo en la hora de su conversión? Leemos que se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Hechos 16:34. De hecho, el testimonio de las Escrituras en cuanto a este tema, uno es y el mismo, la conversión que se describe como causa de gozo y no de tristeza, y no de desdicha. La verdad de la gente que habla mal de la conversión es porque en realidad no saben nada de ella. Los juzgan por su apariencia de calma y tranquilidad, pero nada saben, queridos hermanos, de su paz interior. Olvidan que no son los que más se jactan de sus logros los que más logran, y no son los que más hablan de su felicidad los que en realidad son más felices. Miren, el hombre convertido es feliz porque tiene paz con Dios. Sus pecados son perdonados, su conciencia está libre del sentimiento de culpa. Pueden esperar la muerte, el juicio y la eternidad sin temor. Qué bendición inmensa es sentirse perdonado y libre. Es feliz porque encuentra orden en su corazón. Sus pasiones están controladas, sus efectos están bien encaminados. Todo en su nombre interior, por más débil que sea, está bien y sin confusión. Y qué bendición inmensa es el orden, y es feliz porque se siente independiente de las circunstancias. Venga lo que venga, recibe todo lo que necesita. La enfermedad, las pérdidas y la muerte nunca pueden tocar su tesoro ni quitarle a Cristo. Qué bendición sentirse independiente y feliz porque se siente preparado. Lo principal está solucionado. La gran preocupación de su vida está arreglada. Estas son cosas ciertamente de felicidad. Pero, ¿qué sucede con el incrédulo? Son fuentes totalmente cerradas y selladas, sin el perdón de pecados, sin la esperanza del mundo venidero, dependiente solo de este mundo, sin preparación para encontrarse con Dios. Nadie puede decir que en esa condición pueda haber felicidad. La conversión es la parte esencial
de la verdadera felicidad. Acepte, fíjense bien, en su mente, que el amigo por su conversión a Dios es el mejor amigo que tiene. Es un amigo para la vida venidera, para su vida actual también. Es un amigo para su tranquilidad presente, al igual que para su próxima, futura liberación. Es un amigo para el tiempo, al igual que es un amigo para la eternidad. Finalmente, veamos, la conversión es evidente. Esto es parte del tema que nunca puedo pasar por alto. Esto ha sido un gran problema para la Iglesia. Muchos han rechazado la religión por la malignidad de los que profesan, por la vida que llevan y por lo cómo viven, declararse convertidos. Estos han creído que unas pocas sensaciones o convicciones ocasionales son la auténtica gracia de Dios. Se han imaginado convertidos porque sus sentimientos carnales fueron estimulados. Se han llamado conversos sin el más mínimo derecho a ese nombre tan honroso. Y todo está causando un daño inmenso y lo sigue causando en la actualidad. Estos tiempos demandan una declaración muy clara del gran principio de que una conversión verdadera es algo que siempre se puede ver. Reconozco, hermanos, sin reserva, que la manera como obra el Espíritu Santo es invisible. Hay algo ahí que sobrepasa el alcance de la vista y de la comprensión humana, aunque admito sin duda, también mantengo que los efectos de la obra del Espíritu de la conversión siempre serán evidentes. Donde ha habido una conversión auténtica, siempre se verá algún fruto. Donde no se ve ningún efecto, puede estar seguro de que ahí no hubo gracia. Donde es imposible encontrar un fruto visible, puede estar seguro de que ahí no hubo conversión. Ustedes se preguntan, ¿qué podemos esperar ver en una conversión auténtica? Respondo que siempre se verá algo en el carácter, en los sentimientos, en la conducta, en las opiniones y en el diario vivir de la persona convertida. No verá en él la perfección, pero verá en él algo peculiar, distintivo, diferente de otras personas. La semana pasada nuestro pastor predicó sobre cuáles eran las condiciones bíblicas de un cristiano. Yo les voy a hablar de la aplicación de esas condiciones bíblicas que las podemos observar solamente en aquel que es convertido. Lo verá aborreciendo el pecado, amando a Cristo, procurando la santidad, disfrutando de su Biblia, perseverando en la oración, arrepentido, humilde, con fe, sobrio, caritativo y veraz, de buen humor, paciente, recto, honorable y bondadoso. Esto por lo menos será su meta. Pero estas cosas las tratará de alcanzar, no importa lo lejos que esté de la perfección. En algunos convertidos se pueden ver estas cosas más claramente que en otros, cierto es así. Pero donde quiera que haya una conversión, habrá evidencias de este tipo. Una conversión, jamás acepte que el Espíritu bendito pueda morar en el corazón de un hombre cuando no se ven frutos del Espíritu en vida. Una conversión que deja que un hombre viva en pecado, que mienta, que beba y que diga malas palabras, no es una conversión bíblica. La conversión falsa solo puede agradar al diablo y llevar al hombre que se satisface en ella, no al cielo, sino al infierno. Hermano, deja que este último punto entre hasta el fondo de tu corazón, para que nunca sea olvidado. La conversión no solo es algo bíblico, una cosa necesaria, una cosa feliz. Le queda esta grandiosa característica que siempre será evidente. Ahora, finalmente, quiero apelar a la conciencia de todos los que me oyen. En primer lugar,
Me dirijo a ti y te pregunto si te has convertido. No te estoy preguntando acerca de otras personas, ni los presos, ni en las cárceles, ni en los jóvenes, en los reformatorios que necesitan convertirse. Puede haber gente que vive cerca de tu propia casa que son pecadores e incrédulos declarados, pero no es lo que te estoy preguntando. ¿Tú mismo te has convertido? Decirme que conoces a muchos que son hipócritas y falsos profesos no es darme una respuesta. No entre en discusión que hay muchas campañas falsas de evangelización y conversiones que son una burla. Todo esto puede ser cierto, pero el abuso de una cosa no destruye el uso de ella. La circulación del dinero falso no es razón para no usar el dinero legítimo, ¿entiendes? ¿Te has convertido? Me dices que vas a la iglesia, que has sido bautizado, que participas en la cena del Señor. Esto no es darme una respuesta. Esto no prueba nada. Yo te podría decir lo mismo de Judas Iscariote, de Demas, de Simón el Mago, de Anaías y Zafira. Tú conoces qué sucedió con ellos. La pregunta aún queda sin contestar. ¿Has cambiado tu corazón? ¿Realmente te has convertido a Dios? En segundo lugar, quiero hablarles a quienes, a pesar de lo que se ha expresado, no se han convertido. Lo único que te digo es que corras para salvar tu vida. Huye de la ira que vendrá. El tiempo es breve, la eternidad está cerca, la vida es incierta, el juicio es seguro. Levántate y clama a Dios, al trono de gracia que todo está en pie. Las promesas del Evangelio son extensas y amplias. Hazlas tuyas en este día. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y conviértete a saber y sentir que eres un hombre convertido a Dios. Por último lugar, quiero ofrecer una palabra de exhortación a todo aquel que tiene razón para creer que es verdaderamente convertido. Si te has convertido, querido hermano, asegúrate que tu llamado y tu conversión sean incuestionables. Esfuérzate por tener un testimonio del Espíritu, con tu espíritu que eres hijo de Dios. Es bueno tener una esperanza, pero es mejor tener seguridad. Si te has convertido, no esperes imposibilidades en esta vida. No supones que llegará el día cuando no encuentres algún punto débil en tu corazón, ni vagaciones en tus oraciones, ni distracciones en tu lectura bíblica, ningún deseo insensible en la adoración pública a Dios, ninguna carne que te mortifique, ningún demonio que te tiente, ninguna trampa mundana para hacerte caer. No esperes nada de esto. La conversión no es perfección. La conversión no es ir al cielo. El mundo que lo rodea está lleno de peligro y el diablo no está muerto. El pecador es todavía un pobre y débil pecador que necesita a Cristo cada día. Esfuérzate y anhela creer en la gracia. Si te has convertido, anhela creer en la gracia cada año que vivas. No mires el pasado. Ruega al Señor que siga más y más su obra de conversión en tu alma, que profundice tus convicciones. Lee la Biblia con más cuidado. Ocúpate de tus oraciones con más celo. Esfuérzate en avanzar en el conocimiento de la fe, el amor y la caridad y paciencia hasta la última hora de tu vida. Si te has convertido finalmente, demuestra el valor de tu conversión al tratar de hacer bien a otros. Si realmente crees que es terrible ser inconverso, si tu conversión es una bendición para ti, entonces esfuérzate por promover la conversión de otros. Ten compasión por las multitudes todavía inconversas. No te contentes con lograr que asistan a tu iglesia, que sea tu meta su total conversión a Dios. Habla con estas personas, ora por ellos, pero nunca, si te has convertido, nunca te conformes con ir al cielo solo.